ahora sí. Bien, ya lo siento. Acuérdenme, entonces, de nuevo, ¿no es cierto?, repetición de la jugada, acuérdenme, ¿no es cierto?, que terminemos un rato antes, que si yo sea, cuando empecemos la parte del foro, ¿no es cierto?, antes del foro, fijemos una segunda prueba, ¿me parece? Un segundo controlcillo. Bien, a ver, chanchitos, lo que decíamos, este modelo de caja negra, ¿no es cierto?, probablemente ustedes lo vieron en el colegio, ¿cierto? Cierto, sí. Ya alguien me dijo que sí, ¿no es cierto? O sea, yo algo me acuerdo, ¿no es cierto?, de los programas de los colegios, ¿no es cierto?, y efectivamente algo como esto sale, ¿ok? Este modelo, ¿no es cierto, chanchitos? Es, ¿no es cierto?, de hecho, probablemente la idea o el concepto de empresa que se tenía hasta no hace mucho tiempo atrás. ¿Ok? De hecho, la única lógica que tiene la empresa, digamos, es que en realidad con la empresa, ¿no es cierto?, se pueden hacer cosas que individualmente no se pueden hacer. O sea, ¿por qué existen las empresas? Porque hay que organizar la pega, ¿ok? Porque en patota se pueden hacer cosas que no se pueden hacer de a uno, ¿ok? Ya, no sé, piensen, ¿no es cierto?, cuando nuestros tatarabuelos, ¿no es cierto?, se organizaron para cazar un mamut, ¿no es cierto?, lo hicieron en patota, porque un solo Homo sapiens, ¿no es cierto?, no puede matar un mamut. Pero una patota puede asustar a un mamut, tirarlo por un barranco para abajo, ¿no es cierto?, que si yo desnucarlo, ¿no es cierto?, y se lo pueden comer, ¿ok? En patota se pueden defender, ¿no es cierto?, del tigre, dientes de sable y otras cosas más, ¿no es cierto? En síntesis, ¿no es cierto?, la lógica de esto, ¿no es cierto?, es que la empresa, ¿no es cierto?, es una forma de organización, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, hacer cosas que individualmente no se pueden hacer, ¿ok? De hecho, hacia el siglo XVIII, los primeros textos de economía, ¿no es cierto?, cuando se funda la ciencia económica con Adam Smith, ¿no es cierto?, Adam Smith, ¿no es cierto?, da un ejemplo muy curioso. Él dice, mira, qué sé yo, ¿por qué existen las empresas? Justamente explicando este asunto, ¿no es cierto? Dice, mira, en realidad lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el trabajo organizado es más eficiente que el trabajo por cada uno por su cuenta. Y hay un ejemplo muy famoso, ¿no es cierto?, que es el ejemplo de la fábrica de alfileres. Adam Smith decía, ¿no es cierto?, mire, ¿qué hacemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, cómo se fabrican alfileres? Supongamos que tenemos un artesano que fabrica alfileres. ¿Cómo los hace? Bueno, él consigue alambre, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo estira, ¿no es cierto?, lo trefila, ¿no es cierto?, lo deja derechito, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo corta, ¿no es cierto?, en pedazos del mismo tamaño, ¿no es cierto? Una vez que lo corta, ¿no es cierto?, le saca punta a un extremo, ¿no es cierto?, y le pone una cabecita, o qué sé yo, la plana por el otro lado, ¿no es cierto? Después de eso, ¿no es cierto?, qué sé yo, los empaca, ¿no es cierto?, porque venderlos empuñados no resulta mucho, y finalmente los vende, ¿ok? Él decía, bueno, ¿y qué pasa si nosotros tenemos una fábrica de alfileres, tenemos algunas personas, ¿no es cierto?, dedicadas a esto? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Lo que ahí ocurre, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos varias personas, ¿no es cierto?, que están en un proceso productivo. Una persona, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, o un grupo de personas está dedicado a estirar alambres simplemente, a conseguir, a traer y estirar alambres. Otras personas están dedicadas solo a cortar, ¿no es así? De modo tal de que el proceso se puede hacer mucho más rápido, ¿no es cierto? Otra persona, ¿no es cierto?, está dedicada solo a sacarles punta por un extremo, y otra persona podría estar dedicada a hacerles una cabecita, ¿no es cierto?, qué sé yo, o algo, ¿no es cierto?, que permita que no se clave. Finalmente, otro grupo de personas, ¿no es cierto?, va a hacer, qué sé yo, va a empacar en los alfileres, ¿no es cierto?, qué sé yo, y los va a vender, ¿ok? Ese proceso productivo, decía Adam Smith, ¿no es cierto?, ese proceso organizado, ¿no es cierto?, es más eficiente y más productivo, ¿no es cierto?, que un artesano haciendo alfileres por su cuenta, ¿ok? ¿Suena obvio? Obvio. De hecho, ¿no es cierto?, en la actualidad, ¿no es cierto?, la empresa moderna, ¿no es cierto?, se le suele asociar, ¿no es cierto?, a un tipo, ¿no es cierto?, a una persona, ¿no es cierto?, que eh, inauguró lo que se conoce como el Fordismo. ¿Han oído hablar del Fordismo ustedes? ¿No? ¿Ni la más remota? El Fordismo, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, se debe su nombre a don Henry Ford. Henry Ford, ¿no es cierto?, es el que fundó la empresa Ford, la de los que fabrica autos. ¿Qué hizo Henry Ford, saben ustedes? ¿Qué fue lo que hizo Henry Ford? Bueno, está en el History Channel, ¿no es cierto? Está en un montón de videos, ¿no es cierto? Si tienen tiempo, ¿no es cierto?, búsquenlo en YouTube, ¿no es cierto? Pero en realidad Ford, ¿no es cierto?, no hizo nada muy interesante. Para empezar, no inventó el auto. El auto ya existía, ¿no es cierto? Ya habían fábricas de autos antes de la Ford. Estaba la Daimler-Benz, ¿no es cierto?, qué sé yo, había un montón de fábricas de autos previamente, ¿no es cierto?, casi todas en Europa. Lo que hizo Henry Ford, ¿no es cierto?, fue que desarrolló un sistema de producción, ¿no es cierto?, que era muy eficiente. Lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la cadena de producción, o la línea de producción.
Ford fue el primero, ¿no es cierto?, que desarrolló una manera, ¿no es cierto?, de fabricar automóviles, ¿no es cierto?, que era muy rápido. O sea, simplemente fabricaban un chasis, ¿no es cierto?, qué sé yo, y ese chasis lo iban moviendo por una cadena, ¿no es cierto?, que se iba moviendo, y en la medida que iba pasando por estaciones de trabajo, ¿no es cierto?, al chasis se le iban agregando cosas. Le ponían la rueda del motor, qué sé yo, cosas cachimbas que trae un auto, ¿no es cierto? La radio, ¿no es cierto?, qué sé yo, cosas importantes como eso, ¿no? Y finalmente salía un auto andando, ¿ok? Salía un auto andando, ¿no es cierto? Y eso logró, ¿no es cierto?, un incremento de la producción increíblemente grande. Increíblemente grande, tan grande, ¿no es cierto?, que de hecho hizo accesible el auto a la mayor parte de la gente. Hasta principios del siglo XX, ¿no es cierto?, un auto, ¿no es cierto?, era un lujo asiático. Era casi una excentricidad. La tenía muy poca gente, ¿no es cierto?, los automóviles. A partir del invento de Ford, ¿no es cierto?, el auto, ¿no es cierto?, empezó a llegar a casi todo el mundo. Se hizo accesible para un montón de gente, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, un automóvil a principios hacia los años 20, ¿no es cierto?, costaba un tercio, ¿no es cierto?, de lo que costaba el año 10. Ese es el efecto, ¿no es cierto?, que tuvo el invento de Ford, ¿no es cierto?, sobre el proceso productivo, ¿no es cierto?, de los automóviles. ¿Ok? La organización del trabajo. De hecho, ¿no es cierto?, los autos Ford originalmente eran bastante malos, o sea, eran bastante básicos, ¿no es cierto? Durante muchos años muchas marcas de automóviles han sacado modelos, ¿no es cierto?, que son automóviles baratos, ¿no es cierto?, accesibles para todo el mundo. El Volkswagen fue eso, la Citroën también, ¿no es cierto?, en fin. El Ford, ¿no es cierto?, partió de esa manera. El auto Ford, ¿no es cierto?, partió pensando, ¿no es cierto?, en que se trataba de venderle autos, ¿no es cierto?, a gente, ¿no es cierto?, que no era millonaria, ¿no es cierto?, que no era, que lo necesitaba para trabajar, para movilizarse, para hacer ese tipo de cosas. Por tanto, eran sensiblemente más baratos, ¿no es cierto?, que la competencia. Pero de hecho ni siquiera estaban mucho las condiciones. O sea, yo no sé si ustedes lo han visto en las películas, eso, ¿no es cierto? Pero se han fijado que todas las burras, todos los autos antiguos, ¿no es cierto?, son todos negros. ¿Se han fijado en ese detalle? ¿Por qué eso? ¿A quién se le ocurre por qué? A Henry Ford le preguntaron una vez, le preguntaron hacia los años 20, ¿no es cierto? Le preguntaron, oye, ¿por qué todos sus autos son negros? No, si los autos míos no son negros, dijo, respondió. Dijo, mire, los autos Ford los pueden querer del color que quieran, ¿no es cierto? Siempre que sea negro. O sea, lo que dijo Henry Ford con eso fue una imbecilidad, ¿no es cierto? Pero en realidad él estaba haciendo alusión, ¿no es cierto?, a un problema que ellos tenían, ¿no es cierto?, para la época. Ocurre, ¿no es cierto?, que el proceso productivo era tan rápido, ¿no es cierto?, que en realidad no había ninguna pintura que se alcanzara a secar, ¿no es cierto?, en el tiempo que se demoraba en producir un automóvil. La única pintura que se adaptaba a la velocidad de proceso, ¿no es cierto?, que tenía la planta Ford, ¿no es cierto?, era la pintura negra, por eso eran todos negros. Bien, la producción, bueno, y eso significó muchos cambios, ¿ok? Eso es prácticamente, ¿no es cierto?, en la práctica, es lo que podríamos llamar hoy día, ¿no es cierto?, el invento de la ingeniería industrial, ¿ok? Ustedes van a ver, qué sé yo, ¿no es cierto?, que en la escuela de ingeniería nuestra, ¿no es cierto?, en la universidad, ¿no es cierto?, hay una escuela de ingeniería industrial. La ingeniería industrial se dedica exactamente a esto, se supone. Se dedica exactamente, ¿no es cierto?, a hacer más eficiente la producción, a investigar métodos, ¿no es cierto? Todo lo que es, ustedes tienen que haber tenido asignaturas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de proceso, de operaciones unitarias, ese tipo de cosas, ¿o no? ¿Tienen eso en la carrera? ¿Operaciones Sí, unitarias, por sí, ejemplo? sí, sí. En las áreas de biología y química les llaman así ese tipo de cosas, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, eso es ingeniería industrial, ¿ok? Y efectivamente, ¿no es cierto?, esta cuestión, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, yo te diría, los grandes cambios, ¿no es cierto?, actuales, modernos, ¿no es cierto?, también tienen mucho que ver con esta lógica, ¿no es cierto?, de hacer los procesos productivos más eficientes. De hecho, la industria automotriz, ¿no es cierto?, probablemente es una de las industrias, ¿no es cierto?, donde más se ve este tipo de adelantos. Eh, Hace unos, qué sé yo, 30 años atrás, ¿no es cierto?, qué sé yo, las únicas marcas que eran importantes en el mundo, ¿no es cierto?, de automóviles eran las marcas norteamericanas, ¿no es cierto?, norteamericanas y europeas. Hoy día son los japoneses. Y los japoneses, ¿no es cierto?, efectivamente hicieron un aporte muy importante en esta misma línea. No sé si ustedes han oído hablar del HIT, no se escribe así. El HIT. Esto, ¿no es cierto?, es un invento de Toyota.
El JIT, ¿no es cierto?, significa just in time, ¿ok? Lo que inventó Toyota, ¿no es cierto?, fue un proceso, ¿no es cierto?, un sistema de producción, ¿no es cierto?, que permitía, ¿no es cierto?, no acumular inventario de ningún tipo. Piénselo de esta manera, que si yo, el invento de la Ford, ¿no es cierto?, que si yo el taller móvil, que uno iba poniendo neumáticos, los motores, que si yo quiero, ¿no es cierto?, lo que acabamos de escribir, ¿no es cierto?, requería inventarios muy grandes. Ya, para poner las ruedas, ¿no es cierto?, tú estabas en una estación, ¿no es cierto?, que estaba llena de ruedas, ¿no es cierto?, para que de manera tal de que si aparecía un chasis, ¿no es cierto?, tuvieran ruedas de inmediato para ponerla, ¿te das cuenta? Bueno, eso hacía, ¿no es cierto?, que las empresas automotrices, los galpones de producción automotriz, ¿no es cierto?, fueran enormes, porque tenían que tener unas bodegas gigantescas y qué sé yo qué, ¿ok? La Toyota, ¿no es cierto?, desarrolló un sistema de producción, ¿no es cierto?, que no tenía inventario. Eso es lo que se conoce como el JIT, el Just in Time, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que tú tienes un programa de producción, ¿no es cierto?, y ellos se las arreglan con sus proveedores, que si yo quiero, ¿no es cierto?, para tener exactamente en planta, ¿no es cierto?, lo que se necesita para el minuto, no para el día, está programado por hora. Significa, ¿no es cierto?, que si yo, que el fabricante neumático, ¿no es cierto?, le hace llegar a la planta Toyota, ¿no es cierto?, una cantidad de neumáticos, ¿no es cierto?, que lo abastece por hora de trabajo. En la primera hora le entrega, no sé, 1000 neumáticos, ¿no es cierto?, y esos 1000 neumáticos se instalan inmediatamente en los vehículos que están pasando. No hay inventario. El resultado, ¿no es cierto?, es, de nuevo, producción mucho más barata, ¿no es cierto?, mucho más eficiente, ¿no es cierto?, y de mejor calidad incluso. ¿Ok? Bien, esa es la lógica, ¿no es cierto?, inicial de la empresa, ¿ok? De hecho, como les digo, está todavía vigente. De hecho, los conceptos que vamos a ver ahora no son conceptos que pasen de moda y que se abandonen, ¿no es cierto?, sino que son más bien acumulativos. Esta lógica, ¿no es cierto?, de la empresa eficiente, ¿no es cierto?, que es capaz de ir desarrollando continuamente procesos cada vez más rápidos, ¿no es cierto?, y más de mejor calidad, ¿no es cierto?, es un poco la lógica que hay detrás del concepto de caja negra, ¿ok? Esta caja negra, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, la que produce de distintas maneras, ¿no es cierto?, y hay un montón de tipos pensando, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, que logran de repente reducir costos, ¿no es cierto?, y con eso sacan a la competencia, el mecanismo que describimos de la competencia de mercado, ¿ok? ¿Por qué razón hacer esto las empresas? Bueno, de nuevo, ¿no es cierto?, porque les interesa ganar mercado, ¿no es cierto?, les interesa vender más, les interesa ganar más plata, y por lo tanto, ¿no es cierto?, están siempre investigando la manera, ¿no es cierto?, de hacer mejores productos, hacerlos más baratos, ¿no es cierto?, llegar a más personas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es un poco la lógica de la empresa. Hasta aquí, fantástico, ¿no es cierto?, ningún problema. Yo diría que lo que estamos haciendo ahora es una especie de línea de tiempo, ¿ok? Vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto?, en algunos puntos, ¿no es cierto?, porque son como relevantes, ¿no? Digamos, esta lógica, ¿no es cierto?, yo diría, funcionó muy bien, ¿no es cierto?, yo diría hasta finales de los años 70. Por ahí. ¿Ok? Ya, ¿no es cierto?, yo diría hacia los años 30, 40, ¿no es cierto?, empezaron a aparecer algunos ejemplos de empresas que no eran esto, que no eran nada de esta cuestión. Pero yo diría que en los años 70 esta cuestión hizo crisis, ¿ok? Pero vamos por partes. ¿Qué es lo que ocurrió? Quizás, de nuevo, desde la perspectiva histórica, puede servir un ejemplo. Puede servir un ejemplo, ¿no es cierto?, de por qué cambia esta lógica, ¿ok? Una competencia de la Ford, ¿no es cierto?, es la General Motors. Todos saben, ¿no es cierto? ¿Todos saben algo de autos ustedes? ¿O no? ¿Alguna idea? Sí. Bueno, General Motors, ¿no es cierto?, era, hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, y en este momento probablemente no lo sea, era la mayor empresa automotriz del mundo, ¿ok? Y esta empresa es posterior a Ford. Ford es la primera empresa automotriz, ¿no es cierto?, en forma, ¿no es cierto?, que se crea en el mundo, ¿no es cierto? Y de hecho era medio vecino. Ambas empresas estaban en el estado de Michigan, ¿ok? Ford, ¿no es cierto?, en Detroit, ¿no es cierto?, y General Motors en un condado que se llama Flint. Bueno, da lo mismo, o sea, son tonterías, ¿no es cierto?, para que ustedes vean que su profe cacha. Ya, bien. Línea de tiempo, ¿ok? El invento de la Ford, ¿no es cierto?, lo podemos situar por aquí, ¿ok? Esto es el año 1912. Aquí, ¿no es cierto?, sale el primer modelo T de la Ford, ¿ok? Pocos años después, ¿no es cierto?, hacia el año 20, ¿no es cierto?,
una empresa, ¿no es cierto?, que también estaba en Michigan Flint, ¿no es cierto?, que se llamaba General Motors, ¿no es cierto?, le gustó este negocito, ¿ok? Dijo, interesante, ¿ok? El éxito de la Ford, ¿no es cierto?, las ventas, el crecimiento, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, lo hizo pensar, ¿no es cierto?, que ahí había un negocio interesante, ¿ok? Entre otras razones porque ellos fabricaban motores. General Motors significa eso. Su especialidad, ¿no es cierto?, era la fabricación de motores, ¿ok? De todo tipo, ¿ok? No solamente motores a explosión, ¿no es cierto?, sino que también fabricaban motores a vapor, ¿no es cierto?, fabricaban motores de todo tipo, ¿ok? Motores eléctricos, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. Esta empresa, ¿no es cierto?, uno de los problemas que se dio cuenta, ¿no es cierto?, era que Ford, ¿no es cierto?, tuvo que desarrollar una tremenda infraestructura detrás, ¿no es cierto?, para poder fabricar automóviles, ¿ok? De hecho, Ford, ¿no es cierto?, era una especie de imperio, ¿ok? Era una especie de república, ¿no es cierto?, aparte. Ford, ¿no es cierto?, tenía, ¿no es cierto?, participación, tenía negocios, ¿no es cierto?, que iban desde la extracción de minerales hasta el financiamiento de las ventas, todo. Lo único en que no estaba completamente metido, ¿no es cierto?, era en la fabricación de neumáticos, ¿ok? Pero tenía participación en el negocio de la producción de caucho, ¿no es cierto?, y estaba asociado, ¿no es cierto?, con una empresa que hoy día conocemos como Goodyear, ¿ok? Pero lo demás era todo de la Ford. O sea, Ford tenía explotaciones de minas, ¿no es cierto?, por ejemplo, y tenía siderurgia, tenía producción de acero, ¿no es cierto?, tenía producción de vidrios, tenía maestranza, ¿no es cierto?, tenía manufactura de componentes metálicos, ¿no es cierto?, después tenía fabricación de motores, fabricación de todo lo que se te pueda ocurrir, de componentes eléctricos, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, ensamblaje de automóviles, ¿no es cierto?, qué sé yo, y después de eso, ¿no es cierto?, tenía cadenas de ventas en todas partes de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y financiamiento para las ventas, una especie de banco Ford. Fíjate, ¿no es cierto?, que incluso en las plantas donde producía la Ford, tenían campamentos, tenían ciudades alrededor, ¿no es cierto?, que eran propiedad de la Ford. Los contratos de trabajo de la Ford incluían, ¿no es cierto?, la vivienda para el trabajador y su familia. ¿Qué tal? Los trabajadores de la Ford eran trabajadores bien regalones, ¿no es cierto? De hecho, Ford, una de las cosas que hizo, ¿no es cierto?, fue que subió el salario, lo triplicó respecto al salario de mercado, ¿no es cierto?, para los trabajadores industriales. ¿Ok? Es lo que se daba a llamar los salarios de eficiencia más adelante, ¿no es cierto? Y la razón es más o menos obvia, ¿no es cierto? Es decir, o sea, ya describimos cómo era la cadena de producción Ford, ¿no es cierto? O sea, si fallaba un viejo en esa cadena, queda la cagada, ¿no es cierto? Ya, supón, por ejemplo, que si yo que el compadre que ponía los motores se enfermó, o andaba con la caña ese día y no fue a la pega. Bueno, deja parado toda la línea. ¿Se dan cuenta? Entonces, una de las cosas que hizo Ford, que se dio cuenta, ¿no es cierto?, que la cadena era muy interdependiente, ¿no es cierto?, pagó sueldos muy buenos. Pagaba sueldos, como les digo, el triple del sueldo del mercado, ¿no es cierto? Pero anda a fallar, anda a botar a sindicalista o algo por el estilo. Habían 500 viejos esperando fuera en la puerta, ¿ok? Con garantías como esa. Un sueldo muy por arriba del mercado, casa, ¿no es cierto?, qué sé yo, escuela para los cabros, ¿no es cierto?, qué sé yo, todo lo que quisieran, ¿no es cierto?, estaba en la Ford, ¿ok? Bien, a ver, General Motors se dio cuenta, ¿no es cierto?, que eso era difícil de hacer, ¿ok? Incorporar toda esa enorme cantidad de cosas, ¿no es cierto?, para producir automóviles, ¿no es cierto?, no era cuestión que se pudiera desarrollar de un día para otro. Y ellos desarrollaron un nuevo modelo de negocios. Dijeron, bueno, nosotros somos buenos para fabricar motores, cajas de cambio y ese tipo de cosas, pero no tenemos la más repelota idea, ¿no es cierto?, de fabricar carrocería, ¿no es cierto?, ni de fabricar componentes eléctricos, ¿no es cierto?, ni de fabricar neumáticos, ni nada de eso. Lo que hizo General Motors, ¿no es cierto?, fue simplemente, ¿no es cierto?, contratar esos servicios por fuera. Qué sé yo, de esa época, ¿no es cierto?, es la empresa que fabrica componentes eléctricos para General Motors, ELA, ¿no es cierto? De esa época, ¿no es cierto?, qué sé yo, General Motors firmó un contrato de carrocerías, ¿no es cierto?, con una empresa que se llamaba Fisher Body. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Se entiende eso? ¿Una empresa de carrocerías? Sí. Más o menos. Bueno, si ustedes se han, a ver, un ejemplo práctico. Ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto?, que, no sé, que las micros dicen, por ejemplo, tienen un logo de Mercedes, por ejemplo, adelante, ¿no es cierto?, y que si yo, y dice más abajo, que si yo, cuatro aces, o Paredes, ¿no es cierto?, o qué sé yo, o alguna de esas empresas. Los buses tienen, qué sé yo, un logo de, qué sé yo, de Scania, por ejemplo, y después dicen Marco Polo. ¿Se han fijado en esa cuestión? Sí.
Bueno, esos son vehículos carrozados por, o sea, motor, caja de cambios, diferencial y chasis, ¿no es cierto?, son de la empresa que tiene el logo por delante. El resto de la carrocería, ¿no es cierto?, es la carrocería que pone el otro fabricante. O sea, si ustedes tenían, que si yo, micro, por ejemplo, en el colegio, probablemente la micro ustedes decía Thomas, y adelante decía International. ¿Qué tal? Sí. ¿No es cierto? Esa es la idea. General Motors, ¿no es cierto?, inventó ese tipo de contrato. Dijo, nosotros fabricamos, ¿no es cierto?, la caja de cambio, el motor diferencial, ¿no es cierto?, qué sé yo, y Fisher Body, ¿no es cierto?, instala la carrocería. ¿Vamos? De hecho, Fisher Body, ¿no es cierto?, es una fábrica de carretas. O sea, fabricaba, qué sé yo, vagones, ¿no es cierto?, para ser tirados por caballos, ¿no es cierto?, qué sé yo, para ese tipo de cosas. ¿Ok? Fíjate lo que inventó la General Motors. De hecho, esas empresas, la Fisher Body, todavía existen. ¿Ok? Todavía existen, ¿no es cierto? Y de hecho, si ustedes abren, qué sé yo, miran con detalle, ¿no es cierto?, un auto que hayan traído a Estados Unidos, ¿no es cierto?, un General Motors, un Chevrolet, por ejemplo, unos Móviles, ¿no es cierto?, qué sé yo, ese tipo de autos, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que al ladito en la puerta, ¿no es cierto?, abajo en la pisadera, ¿no es cierto?, dice Fisher Body. ¿Ok? Las luces, ¿no es cierto?, son ELA también. ¿Me dan cuenta? Bien. El cuento corto, ¿no es cierto?, no vamos a entrar en muchos detalles, porque eso fue una tortura, ¿no es cierto?, esa cuestión. Ahí pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Pero eso abrió, ¿no es cierto?, una compuerta muy especial, ¿no es cierto? Es decir, las empresas no necesitaban hacer todo este proceso productivo. Sorpresa. Lo que demostró con eso General Motors, ¿no es cierto?, era que en realidad, ¿no es cierto?, una empresa podía ser mejor descrito como una estructura de contratos. ¿Ok? Donde la empresa, ¿no es cierto?, más bien ponía el negocio, ¿no es cierto?, y probablemente algunas competencias estratégicas centrales, ¿no es cierto?, si se quiere, el corazón del negocio, pero no necesariamente todo el negocio. Para General Motors desde el principio, ¿no es cierto?, lo importante, ¿no es cierto?, era motor, caja, diferencial. Lo demás, ¿no es cierto?, era más o menos irrelevante. ¿Ok? Y ese es un concepto, ¿no es cierto?, que yo diría se empezó a generalizar ya hacia el año 22, ¿no es cierto?, 24, 25. Esto empieza en el año 25, ¿no es cierto?, con General Motors, cuando se empieza a hacer como una empresa fuerte, ¿no es cierto?, con algunas marcas, ¿no es cierto?, como Chevrolet, por ejemplo. Eso ocurrió en 1925. Por ahí empieza, ¿no es cierto?, esta nueva tendencia, si se quiere, ¿no es cierto?, en las empresas. ¿Ok? Y esta nueva tendencia, ¿no es cierto?, yo diría, se desparramó por todo el mundo, ¿no es cierto?, de nuevo porque permitió un salto cuantitativo, ¿no es cierto?, cualitativo muy, muy interesante, ¿no es cierto?, para la empresa. Porque permitió, ¿no es cierto?, de que en realidad las empresas sean todavía más eficientes y de mejor calidad. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Bueno, estamos diciendo, ¿no es cierto?, qué sé yo, que General Motors, ¿no es cierto?, podía elegir el mejor fabricante de carrocería. Podía elegir el mejor fabricante, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de componentes eléctricos. Y no estar sujeto a lo que ellos mismos pudieran producir en determinado momento. ¿Se dan cuenta? Tendencia que sigue hasta el día de hoy. En la práctica, ¿no es cierto?, un consejo que se les da a la gente que dirige empresas, ¿no es cierto?, es, mira, concéntrate en tu negocio. ¿Ok? Tu negocio, ¿no es cierto?, es el que te va a generar las lucas, ¿no es cierto?, la que le va a agregar valor a tu producto, ¿no es cierto?, y todo aquello que puedas comprar en el mercado, ¿no es cierto?, cómpralo. ¿Ok? No necesitas ser bueno en todo, ¿no es cierto?, para producir un producto de buena calidad. ¿Te das cuenta? Esta lógica de la estructura de contratos, si se quiere, ¿no es cierto?, cambia radicalmente, ¿no es cierto?, el concepto de empresa. De hecho, o sea, a ver, y eso lo ven en todas partes ustedes, que si yo, por ejemplo, incluso en la administración pública hace mucho rato, ¿no es cierto?, que también se dio cuenta de cosas como esta. Entonces, no necesariamente, ¿no es cierto?, la administración pública, ¿no es cierto?, produce bienes y servicios, ¿no es cierto?, tiene que proporcionarlos, ¿no es cierto?, pero no tiene que fabricarlos necesariamente. O sea, hasta los años 70, por ejemplo, que si yo, en Chile existía una empresa estatal que se llamaba Sociedad Chilena, Chilena Constructora de Establecimientos Educacionales. Es decir, el Ministerio de Educación tenía una empresa constructora. ¿Ok? Lo mismo pasaba con el Ministerio de Salud, también tenía una empresa constructora. Hoy día a nadie se le ocurriría que el Ministerio de Salud tuviera una empresa constructora, ¿no es cierto? O sea, lo que hacen es simplemente licitar un proyecto, ¿no es cierto?, para que una empresa privada lo construya, lo desarrolle, que sé yo, que lo mismo pasa con las escuelas. ¿Ok?
Si ustedes hubieran ido a la universidad en los años 70, ¿no es cierto? Por ejemplo, se habrían encontrado con que los funcionarios del casino de la universidad eran trabajadores de la universidad. Que la mayor parte de las universidades tenían un servicio médico, ¿no es cierto?, que atendía a los alumnos de la universidad. Qué sé yo, que si ustedes necesitaban sacar una fotocopia, ¿no es cierto?, por ejemplo, había una central de apuntes adentro de cada universidad. Hoy día eso es raro. Nosotros, la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, es una universidad bien anticuada en ese sentido, porque nosotros tenemos muchas cosas de esas todavía. Ya, por ejemplo, que si yo, todavía tenemos central de apuntes, todavía tenemos un montón de viejos que sacan fotocopias, ¿no es cierto?, que son trabajadores de la universidad, y que hacen sindicato, qué sé yo qué. Pero, o sea, nosotros también tenemos servicio médico para los estudiantes, ¿no es cierto? Bien enano, ¿no es cierto? Bastante rasquita, ¿no es cierto? Pero todavía lo tenemos. ¿Se dan cuenta? La mayor parte de las universidades, ¿no es cierto?, no tienen algo como eso, lo que tienen es un convenio simplemente con una clínica. ¿Ok? Los casinos, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay muchísimas universidades que no tienen casinos simplemente, ¿no es cierto?, que simplemente le dan permiso a alguien para que se instale cerca de la universidad y nada más. Nosotros todavía tenemos casino, ¿no es cierto?, es concesionado, no hay trabajadores de la universidad en el casino, ¿no es cierto?, pero hay un espacio dentro de la universidad, ¿no es cierto?, que es casino. O sea, todavía tenemos cosas medio anticuarias, ¿no es cierto?, nosotros todavía en esa línea. Lo que te estoy diciendo con esto, ¿no es cierto?, definitivamente, ¿no es cierto?, es que aquí apareció, ¿no es cierto?, un nuevo modelo de empresa, ¿no es cierto?, que yo diría se empieza a desarrollar en esos años, ¿no es cierto?, que alcanza su máxima expresión, ¿no es cierto?, yo diría hacia los años 70, finales de los años 70. Como por aquí, diría yo, ¿no es cierto? Yo diría que en realidad lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que empiezan a aparecer algunos problemas, ¿no es cierto?, con eso. Yo diría aquí hacia 1900... si queremos darle una fecha, ¿no es cierto?, yo diría 1975, ¿no es cierto?, con la segunda crisis del petróleo, esto empieza a cambiar. ¿Ok? Bien, estamos claros, ¿no es cierto? Algunas tendencias, ¿no es cierto?, como les digo, en gestión empresarial, ¿no es cierto?, qué sé yo, un poco en el concepto de empresa. ¿Qué es lo que ocurrió hacia los años 70? ¿Por qué les digo, ¿no es cierto?, que aquí cambia el énfasis? ¿Ok? Bueno, hacia finales de los 70, ¿no es cierto?, a principios de los 70, ¿no es cierto?, aparece lo que se llama la crisis petrolera, la primera crisis petrolera del mundo. ¿Ok? La historia la conocen, ¿no es cierto?, me imagino. Hacia el año 73, ¿no es cierto?, se funda la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no es cierto? Y esta organización, ¿no es cierto?, una de las cosas que hace, ¿no es cierto?, es que sube, porque es un monopolio, ¿no es cierto?, sube los precios mundiales del petróleo. ¿Ok? El petróleo, ¿no es cierto?, que hasta esa época, ¿no es cierto?, costaba alrededor de $2 el barril, ¿no es cierto?, hacia el año 75 costaba 20. ¿Ok? Ojo, un recurso natural no renovable. ¿Ok? Multiplicar por 10 el precio del petróleo, ¿no es cierto?, es un shock enorme. No sé, pues imagínense ustedes, ¿no es cierto?, de que si yo que en 2 años más, ¿no es cierto?, que si yo que la benzina valga 8 lucas por litro, por ejemplo. Es el calibre, ¿no es cierto?, del choque que ocurrió en esos años, entre el 73 y el 75, gigantesco. Y eso produjo cambios tecnológicos muy fuertes, ¿ok? En todo el mundo, ¿no es cierto?, se vieron la necesidad de hacer cambios, ¿no es cierto?, en un montón de cosas, ¿ok? En la industria automotriz, ¿no es cierto?, en la generación de energía, ¿no es cierto?, en el consumo de energía por parte de los hogares, qué sé yo, ¿no es cierto? Todo eso empezó a cambiar porque se hizo carísimo. ¿No es así? Gran parte de la industria norteamericana, ¿no es cierto?, se fue a las pailas. ¿Ok? Qué sé yo, empresas como la General Motors, los mismos fabricantes de automóviles, ¿no es cierto?, nunca se les habría ocurrido pensar en fabricar automóviles como lo que hacían los japoneses o los europeos. Autitos con motores de 1000 centímetros cúbicos, cosas de ese estilo, era impensable para los norteamericanos. Yo me acuerdo, ¿no es cierto?, porque tengo mi buen bolsón de calendario, ¿no es cierto?, que en el año 75, ¿no es cierto?, yo tenía un amigo, ¿no es cierto?, que tenía una camioneta, ¿no es cierto?, que era más o menos el mismo año, una camioneta del año, ¿no es cierto?, una Blazer. No fue unos años después, porque la Blazer era del año 77. Bueno, esa Blazer, ¿no es cierto?, tenía el buen gusto de consumir 1 kilómetro por litro. Toma. Se iba de a kilómetro por litro. 8 cuadras, 1 litro. Toma. Bien, a ver. Pero, ¿no es cierto?, también empezó a ocurrir, ¿no es cierto?, que siguió con el consumo de energía. ¿Ok? Ya no era tan papaya, ¿no es cierto?, tener quemadores a petróleo. Pregúntenle a sus papás, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, con sus papás probablemente, ¿no es cierto?,
los que vivieron en la zona central, en el sur de Chile, ¿no es cierto?, se encontrarían, ¿no es cierto?, qué sé yo, con calefactores a petróleo directamente, ¿ok? Y gastaban combustible, pero como ellos querían. Lo mismo ocurrió con la producción de energía eléctrica. La energía eléctrica producida, ¿no es cierto?, con motores eléctricos, con motores diésel, ¿no es cierto?, o con sistemas termoeléctricos basados en petróleo, ¿no es cierto?, se hizo carísima. Eso produjo, ese shock del petróleo, ¿no es cierto?, produjo un cambio tecnológico enorme, ¿ok? Porque dejó obsoleta la mayor parte de las tecnologías industriales que estaban vigentes en la época. Pues bien, una de las cosas que pasó, ¿no es cierto?, con eso, es que, so pretexto de ese cambio tecnológico, ¿no es cierto?, se produjo un cambio de guardia, ¿no es cierto?, en los liderazgos industriales en el mundo entero. Fíjate que a propósito de eso, ¿no es cierto?, apareció la industria japonesa. ¿Ok? La industria japonesa, ¿no es cierto?, no solamente en el tema de automóviles, sino que también, qué sé yo, en los electrodomésticos. O sea, si yo hoy día les pregunto a ustedes, oye, ¿qué es Saba? ¿Se acuerdan de Saba? ¿Alguno de ustedes oyó hablar de Saba, de Philips? ¿De Zenith? ¿De General Electric? Sí. ¿Tú te acordás de alguna de esas cosas, Víctor? ¿Qué era Saba? ¿Philips? Ya ni se acuerdan, o sea, ustedes ya perdieron la noción, ¿no es cierto?, de lo que eran esas empresas. Esas eran las empresas que en ese tiempo, ¿no es cierto?, tenían la mayor producción, ¿no es cierto?, de artículos eléctricos y electrónicos en el mundo entero. Philips producía radios, tocadiscos, ¿no es cierto?, qué sé yo, televisores, de ese tipo de cosas. Saba, lo mismo, ¿no es cierto?, también estaba más o menos en la misma línea, en la competencia muy directa. Zenith, ¿no es cierto?, también la misma, ¿no es cierto?, qué sé yo, General Electric, por ejemplo, fabricaba refrigeradores, lavadoras, ese tipo de cosas, ¿ok? Ustedes ya ni se acuerdan de eso, ¿ok? ¿Qué les suena hoy día para que si ustedes me dicen, mire, radio? ¿Una radio cuál? ¿Alguna marca les suena? ¿Sony? ¿Pioneer? Sony, Phoenix, Philips, ¿No es cierto? Pioneer, Pioneer. Todas esas empresas, ¿no es cierto?, eran nada, en los años 70, no existían. Sony no existía, National no existía, NEC no existía, ninguna de esas empresas existía. Samsung no existía, simplemente no existía. ¿Ok? Ese tipo de empresas, ¿no es cierto?, en esos años no existían, pero empezaron a aparecer en esos años. Fíjate tú. Y fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que empezó a pasar, ¿no es cierto?, que esas empresas, ¿no es cierto?, se empezaron a comer los mercados, ¿no es cierto?, donde no las conocía nadie. ¿Ok? Por esos años entra Toyota, Nissan, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y al principio los gringos nos miraban como quien mira una cucaracha y esta cochina que es, ¿no es cierto? De pronto se dieron cuenta que los autos eran buenos, bonitos, baratos y económicos. No eran un auto americano, ¿no es cierto?, que pudiera sacar, no sé, que tuviera un motor V8, ¿no es cierto?, con 200 caballos de fuerza, pero hacía su pega, ¿no es cierto?, lo hacía bien y barato. Y empezaron a perder el mercado. Hacia finales de los 70, ¿no es cierto?, la cuestión se hace crítica, ¿no es cierto?, la industria japonesa, ¿no es cierto?, empieza a invadir el mundo entero, ¿no es cierto?, ni los europeos se la pudieron contra la industria japonesa, ¿no es cierto?, pero además en Estados Unidos se dieron cuenta de otro detallito exquisito. Yo diría, ¿no es cierto?, un par de senadores, Bay y Dole, ¿no es cierto?, hacia el año 80, ¿no es cierto?, además descubrieron, ¿no es cierto?, otra cosa más. Resulta que estas empresas que le estaban volando, no, que le estaban haciendo de todo a las empresas norteamericanas, ¿no es cierto?, estaban dirigidas por gerentes, ¿no es cierto?, por técnicos, por ingenieros, ¿no es cierto?, que habían sido casi todos formados en Estados Unidos. Toma. Surprise. Fíjate, ¿no es cierto?, que los gerentes de producción, el gerente general, ¿no es cierto?, de Toyota, ¿no es cierto?, había estudiado en el MIT. Fíjate que la plana mayor, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de Nissan, ¿no es cierto?, eran egresados de la UCLA. Fíjate que esas empresas empezaron producto de la protección que se empezó a hacer en el mercado norteamericano, empezaron a instalar plantas de producción en Estados Unidos que eran más eficientes que las plantas norteamericanas.
la planta Honda, que se instaló en Estados Unidos, ¿no es cierto?, era mucho más productiva, ¿no es cierto?, que la General Motors, que la Ford. ¿Qué nos dicen ustedes esos chanchitos? Está dura, ¿no es cierto? Esa sí que es una lección dura de aprender. O sea, es como si yo les dijera, oye, ¿sabéis qué? ¿No es cierto? Que si yo se vino acá una empresa japonesa, ¿no es cierto? Y se instaló a producir, a sacar cobre, y en cuestión de unos pocos años, ¿no es cierto?, producía más cobre y de mejor calidad que todas las otras empresas que estaban ya instaladas. ¿Qué dirían ustedes? Y yo encima les agrego, ¿no es cierto? Fíjate que los chinos que vinieron con ellos, ¿no es cierto?, estudiaron en la Chile, estudiaron aquí. Lo que ustedes me dirían en ese caso, ¿no es cierto?, es que aquí a alguien se le está lloviendo la azotea, ¿no es cierto? Algo raro está pasando aquí, ¿no es cierto? Um, a ver, intenta interpretar esta cosa, a ver, ¿qué les parece esa paradoja? A ver, piensen un poco, yo hace rato, ¿no es cierto?, que con ustedes, ¿no es cierto?, no los hago hablar, ¿no es cierto?, porque son muy callados, digamos, para decirlo suave. Pero a ver, piénsenlo de esa manera, fíjate lo que les acabo de decir. Hacia mediados, finales de los 70, ¿no es cierto?, en Estados Unidos se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que estaban perdiendo la carrera tecnológica, ¿no es cierto?, estaban perdiendo los mercados, ¿no es cierto?, para sus productos en Estados Unidos. O sea, Toyota, ¿no es cierto?, estaba vendiendo más autos que la Ford. De hecho, ¿no es cierto?, Chrysler, ¿no es cierto?, AMC se empezaron a ir a la punta del cerro, ¿no es cierto?, a principios de los 80. Ya estaban quebrados a finales de los 70. ¿Ok? Empresas norteamericanas no podían competir con empresas japonesas que eran dirigidas por gente que había estudiado en Estados Unidos. Y más choro todavía, cuando esas mismas empresas japonesas instalaban plantas para producir automóviles en Estados Unidos, ¿no es cierto?, esas plantas eran más productivas que las propias que las que tenían los norteamericanos. A ver, ¿cómo lo interpretan ese asunto? ¿Qué estamos diciendo con eso? Mejor tecnología. ¿Mejor tecnología? O sea, ¿Más enfocado tecnología? para... eh, ¿Cómo lo llamarías es tú? que donde, es que donde subió el combustible, se vio la necesidad de hacer cosas que hagan lo justo, ¿no? No, de O sea, acuerdo, pero ¿cómo explicas tú, ¿no es cierto?, de que si yo que un tipo, ¿no es cierto?, que estudió en California, ¿no es cierto?, dirige una empresa Nissan, ¿no es cierto?, y resulta que Nissan haga mejores autos, ¿no es cierto?, que las empresas norteamericanas. Si el tipo estudió en Estados Unidos, donde se fabrican los autos de la competencia, pues. Él aprendió a hacer autos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y cuando volvió a Japón, resulta que fabrica autos mejores que donde le enseñaron. No es solamente el ejemplo de los autos, que si yo, o sea, que lo mismo pasó con JBC, ¿no es cierto? Eh, con, en fin, hay un montón de otras empresas más, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben lo que es JBC a todo esto? Bueno, ¿saben lo que significa JBC? Esta sigla, chanchito, ¿la han visto en alguna parte? ¿Eso? Es una fábrica, es una marca de radios, televisores y ese tipo de cosas. JBC. Muy prestigiosa, una tremenda calidad, ¿no es cierto? Que si yo, son de las marcas más caras del mundo, ¿no es cierto? Que si yo, son equipos de muy buena calidad, ¿no es cierto? Los equipos JBC. ¿Saben lo que significa JBC? Significa Japan Victor Company. Víctor, ¿quién chucha es Víctor? ¿Existía? ¿Quién se ríe? Víctor es tu pololo, ¿no es cierto, Yael? No, no es tu pololo. Desafortunadamente no estamos hablando de él. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que Víctor, ¿no es cierto? Víctor era una empresa norteamericana que se llamaba RCA Víctor. ¿Ok? RCA Víctor, ¿no es cierto? Que yo creo que ustedes lo tienen que haber visto también, haberles sonado, porque ha salido en muchas películas, que si yo quiero, ¿no es cierto?, una empresa con mucha tradición en Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh,
que se dedicaba a la fabricación de artefactos eléctricos, radios, tocadiscos, qué sé yo, ¿no es cierto?, refrigeradores, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, todo lo que eran artefactos eléctricos los producía RCA Victor. Un buen día, ¿no es cierto?, una empresa japonesa, ¿no es cierto?, se lo compró. En realidad no lo compró estrictamente, ¿no es cierto?, lo que hizo fue que llevó una planta, ¿no es cierto?, a Japón, ¿no es cierto?, para producir en Japón los productos RCA. Esa empresa que formaron en conjunto, ¿no es cierto?, en Japón, le llamaron JBC. En menos de 10 años, JBC se comió a RCA Victor con zapatos. Se comió a la mamá y al papá juntos. ¿Qué pasó ahí? Chanchitos, la conclusión a la que llegaron los senadores norteamericanos, ¿no es cierto?, y una serie de otra gente, ¿no es cierto?, que empezó a darle vuelta a esta temita hacia finales de los años 70, ¿no es cierto?, fue más o menos lo mismo que me dijo Víctor, me parece que fue. Aquí hay una pifia tecnológica enorme. ¿Ok? O sea, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que están haciendo las universidades, ¿no es cierto?, enseñarle a los japoneses a trabajar y a hacer cosas, que si yo desarrollo tecnología, que si yo qué, en realidad se está aprovechando en Japón. ¿Por qué no en Estados Unidos? ¿Por qué esos talentos que nosotros desarrollamos en Estados Unidos no se aplican en Estados Unidos, sino que en Japón? La respuesta, ¿no es cierto?, fue porque no había condiciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y hacia el año 82, 1982, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, la primera reacción institucional, yo diría, ¿no es cierto?, a este tema. Digamos aquí. En 1982, ¿no es cierto?, entre 1982, una segunda versión de esto, ¿no es cierto?, se hizo en 1985, ¿no es cierto?, y esto se llamó, ¿no es cierto?, la Bayh-Dole Act. Act le llaman a las leyes gringos por si acá. O sea, la ley Bayh-Dole, ¿ok? Bayh-Dole eran los senadores que yo les había mencionado recién, que empezaron a pedir estudios sobre este tema. Y se fijaron, ¿no es cierto?, en los incentivos, ¿no es cierto?, para la producción de tecnología. Dijeron, aquí hay algo que no cuadra, ¿no es cierto?, el ambiente en Estados Unidos no es el más adecuado, ¿no es cierto?, para desarrollar tecnología, ¿no es cierto?, y eso hay que remediarlo. Y la Bayh-Dole Act, ¿no es cierto?, en su versión 1, que es del año 82, y la versión 2, ¿no es cierto?, que es del año 85, lo que hacen en la práctica, ¿no es cierto?, es generar, es afirmar, ¿no es cierto?, si se quiere, el mercado tecnológico. Este es un tema que vamos a volver sobre él con más detalle, ¿no es cierto?, con un poco más de detalle, si tampoco no es para asustarse, ¿no es cierto?, pero básicamente lo que hizo la Bayh-Dole Act, yo tengo un texto, un artículo sobre este asunto, ¿no es cierto?, publicado en alguna revista muy interesante, con hartas estrellitas y cosas. Lo que hace básicamente, ¿no es cierto?, es que genera incentivo económico, ¿no es cierto?, para que la investigación en ciencia y tecnología pueda convertirse en negocio para las universidades. ¿Ok? A ver, ¿qué otra cosa observaron en ese minuto, ¿no es cierto?, los senadores Bayh y Dole, ¿no es cierto? Una de las cosas que observaron, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano, financiaba proyectos de investigación, ¿ok? Algo así como el CONICYT nuestro, ¿ok? Los fondos SAT, que eran los fondos federales, ¿no es cierto?, para investigación y desarrollo, ¿ok? Bueno, una de las cláusulas, ¿no es cierto?, que contenían los contratos de investigación y desarrollo del gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, era que toda la producción de patentes, licencias, ¿no es cierto?, qué sé yo, derechos de autor, etcétera, ¿no es cierto?, que pudieran surgir de un proyecto de investigación, eran del Estado norteamericano, eran del gobierno norteamericano, el gobierno federal, ¿ok? Porque ellos eran los que habían financiado, ¿ok? Hasta ahí tal después, ¿no es cierto?, pero resultaba, ¿no es cierto?, que en esos años habían alrededor de 12.000 patentes cuyo propietario era el gobierno federal, ¿no es cierto?, que no se usaban para nada. Patentes inactivas. 12.000 derivadas de proyectos como este. Una de las primeras cosas que hace la Bayh-Dole, ¿no es cierto?, es permitir, ¿no es cierto?, que las patentes de invención, ¿no es cierto?, que salieran de proyectos de investigación, ¿no es cierto?, se las quedaran las universidades, el ejecutor, y no el financista. Cuento corto, ¿no es cierto?, digamos que aquí aparece, ¿no es cierto?, la cuestión tecnológica. En estos años, ¿no es cierto?, se pone en el centro de la discusión la cuestión tecnológica, ¿no es cierto?, y en los años 90, ¿no es cierto?, explota, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la nueva economía.
Concretamente, ¿no es cierto?, yo diría, el año clave aquí es el año 1990. Aquí, en ese año, ¿no es cierto?, se desarrolla, ¿no es cierto?, el NICE, ¿no es cierto?, que es un índice, ¿no es cierto?, bursátil para valorizar empresas, ¿no es cierto?, emergentes, empresas de base tecnológica que le llaman hoy día. ¿Ok? Y dan origen, ¿no es cierto?, qué sé yo, a la mejor década de la historia económica de Estados Unidos. No alcanzó a ser una década, digamos. Esta cuestión duró hasta la crisis asiática, digamos, hasta el año 99, pero casi. Aquí lo que pasó, ¿no es cierto?, fue el cambio tecnológico. ¿Okay? Aquí se vio, ¿no es cierto?, la importancia que tenía el cambio técnico. ¿Okay? Que es uno de los temas que vamos a ver yo creo que ya para la próxima clase, digamos. Cambio técnico, ¿no es cierto? Se dieron cuenta, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no es cierto?, que ahí estaba la clave, ¿no es cierto?, de lo que estaban haciendo los japoneses, ¿no es cierto?, y de lo que estaba pasando con las industrias que desarrollaban, de la industria exitosa. La innovación. ¿Ok? En estos años, ¿no es cierto?, quedó una pelotera, ¿no es cierto?, importante, ¿no es cierto?, porque esta ley Bayh-Dole, ¿no es cierto?, produjo un cambio sustantivo, ¿no es cierto?, en la producción ahora de instrumentos de comercio, ¿no es cierto?, basados en investigación y desarrollo, patentes, licencias, derechos de autor, etcétera, 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 ¿no es cierto? Aquí, en el paper que yo publiqué hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, aparece clarísimo, ¿ok? Se produce un cambio increíble, ¿no es cierto? Y los grandes protagonistas de ese proceso, ¿no es cierto?, son las universidades. ¿Okay? Son las universidades principalmente las que generan la mayor cantidad de patentes y licencias, ¿no es cierto?, que dan origen después a lo que se dio en llamar la nueva economía. La nueva economía en la práctica, ¿no es cierto?, aparece unos pocos años después, ¿no es cierto?, basado precisamente, ¿no es cierto?, en ese montón de innovaciones que se generan en la década de los 80. Cuestiones que ustedes ya están acostumbrados, qué sé yo, la microelectrónica, ¿no es cierto?, qué sé yo, la internet, ¿no es cierto?, entero se desarrolla en esa época. ¿Ok? La biotecnología, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los procesos, ¿no es cierto?, de decodificación del código genético, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, todo eso empieza en esa época. ¿Ok? Y se empieza a producir por la vía, ¿no es cierto?, de que conocimientos y estudios científicos, ¿no es cierto?, se empiezan a transformar en tecnología. Y aquí tenemos que parar un poquitito. Aquí tenemos que parar un poquitito, ¿no es cierto? Eso lo vamos a dejar como un tema pendiente, ¿no es cierto? Vamos a ver la cuestión tecnológica, ¿no es cierto?, en una clase más, ¿no es cierto?, probablemente. Pero antes que eso, vamos a decir que aquí pasó otra cosa más, el año 85. El año 85, ¿no es cierto?, por primera vez Naciones Unidas, ¿no es cierto?, se pronuncia respecto a cuestiones ambientales. ¿Ok? Y aparece el concepto, ¿no es cierto?, de desarrollo sustentable. Cuando Naciones Unidas se pronuncia sobre este tema, ¿no es cierto?, se está haciendo eco, ¿no es cierto?, de una preocupación que ya venía arrastrándose hace bastante tiempo. ¿Ok? Ya a principios de los 80, finales de los 70, ¿no es cierto?, habían habido protestas ciudadanas masivas, ¿no es cierto?, en Europa por problemas ambientales. Ejemplo, ¿no es cierto?, que sé yo, el caso de Londres, por ejemplo, en que el río Támesis, ¿no es cierto?, era simplemente una cloaca. ¿Okay? Las primeras protestas masivas, ¿no es cierto?, paros prolongados, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, por conflictos ambientales, se producen, ¿no es cierto?, poco antes de la entrada de España a la Unión Europea, a principios de los años 80, ¿no es cierto?, en España, ¿no es cierto?, se producen paralizaciones masivas, ¿no es cierto?, por la mala calidad del aire en ciudades como Bilbao, por ejemplo. Finales de los 70, principios de los 80, ¿no es cierto?, los supuestos con que se había trabajado hasta ese minuto, ¿no es cierto?, sobre el acceso a recursos naturales, empezó a guatear. ¿Ok? Se empezó a ser crítico, ¿no es cierto? La calidad del aire era pésima, ¿no es cierto?, en muchas ciudades desarrolladas del mundo. La calidad de las aguas, ¿no es cierto?, se había deteriorado muchísimo, ¿no es cierto?, y estábamos en una etapa terminal. ¿Ok? En esos años, ¿no es cierto?, el informe Gruno igual, ¿no es cierto?, aparece con este chistecito, ¿no es cierto?, con este nuevo enfoque que se conoce como el desarrollo sustentable. ¿Ok? Donde aparece la primera preocupación explícita, ¿no es cierto?, de carácter obligatorio, ¿no es cierto?, para todo el mundo, que es la cuestión ambiental. ¿Ok? Las dos cosas, ¿no es cierto?, no son inventos nuevos, no son inventos de la época, ojo.
Lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, que en estos años, ¿no es cierto?, se empiezan a hacer críticos, centrales, ¿no es cierto?, en la discusión económica en el mundo entero y empiezan a producir cambios en las empresas. Ese es el punto. Hasta antes que eso, ¿no es cierto?, la cuestión tecnológica y la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, eran más bien, si se quiere, ¿no es cierto?, cuestiones medio etéreas, ¿no es cierto?, de las que se preocupaban algunas personas, ¿no es cierto?, vinculadas a la academia, ¿no es cierto?, qué sé yo, a círculos de reflexión, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, pero no eran un tema, ¿no es cierto?, no eran temas ciudadanos, ¿no es cierto?, no había llegado a la economía, nada de eso, ¿ok? O sea, qué sé yo, a ver, los conceptos, ¿no es cierto?, sobre competencia tecnológica, ¿no es cierto?, son muy anteriores, son de la década de los 60, ¿no es cierto?, qué sé yo, con Joseph Schumpeter, ¿no es cierto?, que por esos años ya empieza a hablar, ¿no es cierto?, de lo que más adelante se bautizaría como la creación destructiva del capitalismo. ¿Okay? Él hace una reinterpretación del capitalismo, ¿no es cierto?, y lo concibe, ¿no es cierto?, como una competencia tecnológica. ¿Okay? Schumpeter, ¿no es cierto?, en los años 60 dice, mire, las empresas no compiten por precio, eso es mentira. Las empresas compiten por calidad, por cambio técnico. ¿Ok? Ya, y ustedes lo tienen que haber visto, ¿no es cierto? Que si yo sé, si ustedes comparan un teléfono, el otro día me encontré un teléfono aquí en la casa, ¿no es cierto?, de hace 10 años atrás, digamos, del año 2010, ¿no es cierto?, por ahí, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar del teléfono que tenía el año 2006, ¿no es cierto? Era unos Nokia, ¿no es cierto?, que se permitían, pues, servían para hablar por teléfono nomás. No tiene nada que ver con nada. Ya, de hecho, o sea, si ustedes, ¿no es cierto?, bueno, no, hace poco se cumplieron, no sé, el año pasado se cumplieron los 50 años, ¿no es cierto?, del hombre en la luna. ¿Han cachado eso? 50 años del hombre en la luna en el año 69. ¿Saben qué capacidad tenía el computador de la nave del Saturno V que fue a la luna? Si quieren compararlo con algo de hoy día. El computador que iba a bordo de la nave, ¿no es cierto?, tenía menos capacidad, ¿no es cierto?, que de lo que tiene un teléfono celular de gama baja hoy día. Si ustedes quieren compararlo, ¿no es cierto?, qué sé yo, un Samsung S10, ¿no es cierto?, tenía el triple de la capacidad del computador que llevaba la nave que fue a la Luna. O sea, esos tipos fueron a la Luna con equipamiento tecnológico equivalente a un celular, más o menos. Esa es la velocidad del cambio tecnológico, ¿ok? Pero bueno, la cuestión está, ¿no es cierto?, en que la idea del cambio técnico, ¿no es cierto?, es muy anterior, ¿ok? Desde los años 60, ¿no es cierto?, en economía. Pero hasta esa época, como les digo, no se le había dado mucha pelota porque en realidad se pensaba que más importante que el cambio técnico, ¿no es cierto?, era la acumulación de capital, ¿ok? Esos eran los modelos neoclásicos de crecimiento en la época, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la cuestión tecnológica era un tema de segundo plano, ¿ok? La cuestión ambiental, ¿no es cierto?, por supuesto que también era un problema bastante más antiguo, ¿ok? Tan antiguo como que Carlos Marx habló de la cuestión ambiental. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Okay? El tema ambiental, ¿no es cierto?, es bastante antiguo, ¿no es cierto? Que si yo, Robert Malthus, ¿no es cierto?, habló del agotamiento de los recursos naturales, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX, ¿ok? Ya estamos hablando de más de 200 años atrás, ¿no es cierto?, en que Robert Malthus, bueno, todavía hay tipos, ¿no es cierto?, que le rinden pleitesía a Robert Malthus, ¿no es cierto?, Club de Roma, la seguridad alimentaria, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Él fue el que estableció la famosa ley, ¿no es cierto?, de que el crecimiento de los recursos naturales, ¿no es cierto?, seguía una regla aritmética, ¿no es cierto?, mientras que la población y las necesidades de consumo, ¿no es cierto?, seguía una regla geométrica. Por lo tanto, en algún minuto, ¿no es cierto?, los recursos naturales iban a resultar una limitante, ¿no es cierto?, para el crecimiento de la población. La solución para Malthus, ¿no es cierto?, era que, como estaban las cosas, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, ¿no es cierto?, en algún minuto, ¿no es cierto?, se iban a verificar, ¿no es cierto?, que si pandemias, guerras y que si yo quiero, ¿no es cierto?, que equilibraran la población de personas, ¿no es cierto?, al nivel, ¿no es cierto?, sustentable, ¿no es cierto?, por los recursos naturales existentes en el planeta. Bien, pero eso es la prehistoria, ¿ok? Eso es un poco la prehistoria, ¿no es cierto?, de lo que se hace crítico, ¿no es cierto?, en el año 85, ¿no es cierto?, con el informe del de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, con el desarrollo sustentable, y lo que acontece, ¿no es cierto?, desde el año 82 para adelante, ¿no es cierto?, con la cuestión tecnológica, ¿ok? Donde sí se hace, ¿no es cierto?, se siente en el bolsillo, ¿no es cierto?, entonces, la cuestión tecnológica y la cuestión ambiental. Bien. De aquí para adelante la cosa se hace un poquito más, con más conceptos, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto? Porque como les digo, ¿no es cierto?, lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que en esos años, ¿no es cierto?, se producen cambios, ¿no es cierto?, que involucran a las empresas.
ya las empresas venían no siendo tan caja negra, más bien estructura de contrato, ¿no es cierto?, hasta los años 70, diría yo, ¿no es cierto? No hay una fecha muy clara, ¿no es cierto?, en esa época. Pero de aquí para adelante, ¿no es cierto?, de principios de los 80, la primera mitad de los años 80 para adelante, ¿no es cierto?, se empiezan a verificar cambios súper importantes en la gestión de empresas, porque estos problemas, ¿no es cierto?, se meten en la vida cotidiana de las personas. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ir a ver con un poquito más de detalle en la próxima clase. Y podemos empezar por donde ustedes quieran. Ustedes elegirán, ¿no es cierto?, la próxima clase, ¿no es cierto?, si partimos por el tema ambiental o por el tema tecnológico. De hecho, los dos temas están bastante vinculados uno con el otro. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto?, pero por ahí va la cosa. ¿Ok? Bien. Profe, ¿Sí? profe, tengo una duda. Ahí donde sale Q, RN y T, ¿qué son? Ya se lo saben. RN significa recursos naturales. Esto es el principio de la explicación que estábamos dando. Dijimos, mira, en los libros de texto, y nosotros mismos vimos la cosa de esta manera. La función de producción, la cantidad de producto, ¿no es cierto?, es función de producción, del capital del trabajo. En verdad, en los libros de texto de microeconomía, un poquito más seriecito, ¿no es cierto?, te van a decir, mira, sí, eso es cierto, pero es más cierto esto otro. También dependen de los recursos naturales y de la tecnología. En la clase anterior dijimos, mira, la mayor parte de los libros de microeconomía, ¿no es cierto?, prescinden de estos dos primeros temas, ¿no es cierto?, porque dicen, mira, recursos naturales son un producto, son un recurso cualquiera que si hay un mercado, ¿no es cierto?, estará disponible a precios eficientes. Una empresa, ¿no es cierto?, que si yo necesite madera, por ejemplo, ¿no es cierto?, comprará madera y punto, y se acaba el problema. ¿Ok? El precio de la madera reflejará, ¿no es cierto?, la disponibilidad, los costos de producción, etcétera, ¿no es cierto?, la abundancia relativa a la madera, ¿no es cierto?, para poder usarla, ¿te das cuenta? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, a partir del informe Grunewald, ¿no es cierto?, es que en realidad los recursos naturales no tienen un mercado eficiente detrás. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, la madera así, el palo común y corriente, ¿no es cierto?, no vale lo mismo que un palo certificado como sustentable. O sea, con plan de manejo detrás. No vale lo mismo. Es bastante distinto el precio. ¿Ok? Lo segundo, ¿no es cierto?, que te decía en los libros de texto es que la tecnología, ¿no es cierto?, está disponible para todo el mundo, ¿no es cierto?, y es un conocimiento no excluyente, o sea, en general, ¿no es cierto?, es raro que un conocimiento alguien se lo pueda apropiar, se lo pueda quedar para él, ¿no es cierto?, y no compartirlo con nadie más. ¿Ok? En ese sentido, ¿no es cierto?, te decía, mira, los cambios técnicos, ¿no es cierto?, tarde o temprano se propagan, se difunden, ¿no es cierto?, se hacen conocidos, ¿no es cierto?, se hacen utilizables por todo el mundo. Da lo mismo. ¿Ok? O sea, si la Ford inventó el taller Ford, ¿no es cierto?, cualquiera puede usar el invento de la Ford, ¿no es cierto?, para producir autos baratos. Eso es lo que te está diciendo eso. ¿Te das cuenta? De hecho, el mercado te empuja en esa dirección. O sea, si hay alguien que emplea una tecnología que resulta ser beneficiosa, que es rentable, ¿no es cierto?, van a aparecer un montón de competidores más que van a empezar a imitar esa tecnología. ¿Te das cuenta? Y lo que te dice, ¿no es cierto?, lo que pasó en el año 82, 85, ¿no es cierto?, más bien, que empieza a ocurrir desde el principio de los 70 en Estados Unidos, te dice, la tecnología no es tan fácilmente apropiable. De hecho, los japoneses le volaron a las empresas norteamericanas, ¿no es cierto?, desde finales de la década de los 70 para adelante. ¿Te das cuenta? Bueno, igual le agradezco la pregunta, ¿no es cierto?, porque permitió explicarlo de otra manera, ¿no es cierto?, lo mismo que acabamos de decir. ¿Ok? Ya. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que a principios de los años 80, ¿no es cierto?, empiezan a producirse estos cambios, ¿no es cierto?, que son los que vamos a ver sucintamente ahora en clase, y que son determinantes, yo diría, para el desarrollo de las empresas en la actualidad. Y que es algo que ustedes deberían por lo menos haber oído hablar, ¿no es cierto?, en la universidad. ¿Ok? Bien, viejos perros. Fin, vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿no es cierto? Abramos el foro, ¿no es cierto? Y dejamos